y quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, y donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Yo quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Hasta que tu gloria inunde mi interior y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Agenda semanal CBI Cartagena. Te invitamos a participar de nuestra programación virtual y presencial. De lunes a sábado a las 7 de la mañana, La Palabra Dice en vivo, dirigida por el pastor Simón Bermúdez por nuestro canal de YouTube. Todos los miércoles, reunión de mitad de semana a las 7 de la noche virtual. Domingo, Día del Señor. Yo me alegraré con los que dicen vamos a la casa del Señor. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales a las 7, 9 y 11 de la mañana. Despidamos el año de manera especial este viernes 31 de diciembre con una madrugada con Dios desde las 5 de la mañana. Tendremos adoración, palabra, buñuelos, natillas y mucho más. Ven con toda tu familia
Recuerda, desde las 5 de la mañana. Si me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. La palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 32 dice que todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. La obra que nuestro Señor Jesucristo había iniciado y para la cual había comisionado a sus apóstoles crecía rápidamente. Se adherían a la iglesia de Cristo muchas personas y, como dice la Escritura, todas estaban en un mismo sentir y pensar. Se volvían parte del cuerpo. Lo que antes ellos creían que era suyo, ahora lo compartían con los demás miembros, para bendición de otros y para que la obra no se detuviera. Y es que Dios es nuestro proveedor, es tu proveedor, es mi proveedor, y Él sacia nuestras necesidades, como dice en el Salmo 145:16, que Él abre su mano y sacia el deseo de todo ser viviente. Él también nos provee, aparte de saciar nuestras necesidades, para ser de bendición para otros. Esta noche recordamos cómo el Señor ha abierto su mano y ha saciado todas nuestras necesidades, cómo nunca nos ha desamparado y en poco o mucho siempre hemos sido provistos. Hoy recordamos que pertenecemos a un cuerpo y con un corazón dador y alegre damos para bendecir a otros y ser soporte para que el Evangelio siga propagándose a toda nación. Ahora puedes utilizar los diferentes canales que la iglesia ha provisto para que deposites tus diezmos y ofrendas. Buenas noches, iglesia. Muchas bendiciones para todos. Hoy, 29 de diciembre del 2021, tiempo de compartir la palabra del Señor. Y encomendando este tiempo a Dios, le pedimos a Él su guianza, su instrucción, su revelación. Sea Él glorificado en todo, para todo y con todo, como lo dice la palabra. Y quiero compartirles un mensaje que está en Mateo 16, del 13 al 20. Este mensaje es titulado La confesión de Pedro. Y dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Hermoso pasaje, como muchos de los pasajes que están registrados en la Biblia. Y he sentido en mi corazón de parte de Dios que este mensaje lo titule ¿En quién he creído? La Biblia nos habla de 3 tipos de personas, porque realmente eso es lo importante que se registra, ¿verdad? Habla de personas que no creen y niegan a Jesús. Habla de personas que lo conocen y ven en Él algo especial, pero no creen. Y habla también de los creyentes. En 1 de Juan 2:22 dice la palabra de Dios, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si nosotros nos vamos atrás en este pasaje, vemos que Jesús ya había iniciado su tiempo de ministerio y comenzó a hablarle en parábolas a las multitudes. Pero también la multitud fue testigo de muchos milagros y prodigios que el Señor hacía. Pero caminaban con Él y aún a pesar de todas esas grandezas, prodigios que veían, no creían. También tenemos ese tipo de personas fueron artífices de la crucifixión de Jesús. ¿Cuál era su característica? Como lo dice la palabra, viven en oscuridad, en esclavitud, y su fin es un fin de muerte. Hay otro tipo de personas, los que conocen y ven en él algo especial, pero no creen. En ese mismo pasaje de Mateo, habla en el capítulo 13, dice, un profeta sin honra. Cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra y en su propia casa. ¿Quiénes eran estos? Los fariseos y los saduceos, que caminaron entre las multitudes siguiendo a Jesús y fueron testigos de sus milagros, pero por su dureza de corazón decidieron no creer. Eran parte del pueblo, eran parte de los llamados, testigos de todo el poder de Dios, pero vivían pidiendo señales, vivían pidiendo explicaciones, vivían pidiéndole a los demás que les dijeran quién era Jesús, pero en sus vidas nunca se les reveló quién era Jesús. ¿Por qué? Por su dureza de corazón. Este tipo de personas, al igual que los no creyentes, fueron artífices de la crucifixión del Señor. En la palabra lo dice, en Mateo 27, 17, dice, pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud a la que le pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. Increíble que un impío haya llamado a Jesús el Cristo, mientras ellos, que eran parte del pueblo, que hacían parte de los llamados, nunca pudieron reconocer en él que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero para la gloria de Dios hay un tercer grupo de personas y son las que creen. Ese tipo de personas las podemos mirar en Colosenses 1, 13 al 14. ¿Qué beneficios recibieron este tipo de personas? Por creer. Dice la palabra que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. O sea, ¿qué recibieron ellos por creer? Libertad y perdón de pecados.
También en Marcos 9:23 señala, al que cree, todo le es posible. O sea, ¿qué recibieron ellos a través de la fe? Poder para hacer posible todas esas cosas que ellos necesitaban. En Juan 1:12 dice la palabra, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hijos de Dios. También en Romanos 8:17 dice, si somos hijos, somos herederos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Qué hermoso, ¿verdad? Somos hijos y somos coherederos con Cristo de su gloria. En Romanos 10:9, sin desmeritar todos los beneficios, por llamarlos de alguna forma, de los que reciben los que somos creyentes, yo creo que el más grande de todos a través del sacrificio y la obra perfecta del Señor es, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Creer en Jesús nos da salvación y vida eterna. Los no creyentes y aún los simpatizantes, por llamarlos de alguna forma, que creían, pero por su dureza de corazón, que veían, reconocían, pero en su dureza de corazón nunca llegaron a creer, eran seres que vivían y vivirán en oscuridad, en esclavitud y muerte. Pero el creer nos da el reconocimiento, como lo dijo la palabra, en ser hijos de Dios, en tener el poder para hacer y deshacer, y en tener la salvación y la vida eterna, que es el regalo más grande a través de Jesucristo. Yo hoy quiero hacer una pregunta. Si Jesús nos hiciera a nosotros esa misma pregunta, Él la dividió en dos partes. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y se lo preguntó no a la gente, se lo preguntó a los discípulos. Pero después dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Creen ustedes que Jesús no lo sabía? Él sí lo sabía. Pero Él sabía lo importante que era que nosotros confesáramos en quién hemos creído. Yo me hice esa pregunta, ¿en quién he creído? Y hoy te la hago a ti, iglesia. ¿En quién has creído? Podríamos decir el mismo Jesús que confesó Pedro. Podríamos decir que era ese a quien Poncio Pilato preguntó, ¿y qué hago con Jesús? Y decimos, crucifíquenlo. O podemos ser aquellos que peor lo negamos. Yo pienso que no. Si tú y yo estamos aquí hoy, es porque hemos creído en el Dios único y verdadero. Esa confesión de Pedro le permitió cambiar el nombre. Pedro dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo el Señor, cuando él dijo ¿qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Manifestó que eso no lo había revelado carne ni sangre, se lo reveló el Espíritu. Y es que realmente, solamente por revelación del Espíritu Santo, podemos nosotros reconocer a nuestro Dios único y verdadero. Podemos reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, dio la vida por ti y por mí. Se entregó por amor, sufrió cada instante de esa crucifixión, pero con la meta puesta en el autor y consumador de todo. Hoy está sentado a la derecha del Padre y nos da la oportunidad de que tenemos el sumo sacerdote que intercede por nosotros día y noche. Ese que le habla al Padre de ti y de mí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído y sabemos realmente que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Redentor, que Él es aquel ser que con su poder transformó nuestras vidas, porque nosotros vivíamos en un mundo de oscuridad, hasta el día que el Señor nos encontró porque perdidos estábamos.
Y te digo que para la gloria de Dios en mi vida no solamente Él me rescató a mí, sino que rescató a los 5 miembros que hacen parte de mi familia. Mi esposo, mis 3 hijos, y no solamente allí, sino las generaciones venideras. Yo tengo la fe en ello. En Navidad es un tiempo de celebración, ¿cierto? Y muchos están afanados, corriendo de un lado a otro, unos angustiados porque de pronto no tienen para manifestar a sus seres queridos esa muestra de aprecio que ellos creen que se trasluce nada más en un regalo. No, Navidad es otro tipo de concepto. Eso es lo que opina el mundo. Y dar regalos y celebrar no es lo malo. Es quién es ese ser en quien tú has creído y celebras en esta época. Nosotros los creyentes celebramos la venida del Cristo, el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a través del profeta en Isaías. En capítulo 9, versículo 6 dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se les concederán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Una promesa de nuestro Dios a su pueblo que se hizo realidad. Ese ser vino a esta tierra, vivió por ti y por mí, murió por ti y por mí. Y hoy también te da la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Solamente perseverando, confiando. Dices la palabra, esfuércense por añadir a su fe virtud, a la virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cualidades abundan en vosotros, permitirán profundizar en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y evitará que seamos inútiles e improductivos. Tú te aferras a esa palabra, yo sí me aferro a ella. Y por eso le pido a Dios todos los días que me permita tener constancia, perseverar en la fe, perseverar en sus promesas, perseverar en la oración, hacer viva la palabra en mí. Y aún en este tiempo, eso se aplica. El pesebre de Jesús es nuestro corazón. Nosotros somos los garantes de resguardar el nacimiento de ese ser divino que vino a esta tierra. Un día como hoy, en esta época de diciembre, lo celebramos. Para el mundo hubo un tiempo de transformación. La historia se partió en dos cuando vino Jesús. Fíjate que la humanidad dice antes y después de Cristo. Las cosas eran diferentes. Así eres tú y yo. El antes de Cristo, oscuridad, esclavitud, perdición, destrucción, muerte. Después de Cristo, esperanza, salvación, vida eterna y el poder y la autoridad en Él para hacer y deshacer. Nuestros nombres fueron cambiados desde el momento en que recibimos aquel en el que hemos creído, aquel que es la base y el fundamento de esta celebración de Navidad, aquel que transformó la historia de la humanidad en dos, ese que confesó Pedro y que le dio el creer en Él y confesarlo con su boca. Le dio la oportunidad de que el Señor lo recompensara porque lo reconoció y le dijo: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hoy 29 de diciembre, a 3 días de finalizar el 2021, ha sido una época dura. Sé que para algunos más fuerte, para otros menos, pero para todos ha sido tiempos difíciles. Pero en ellos hemos visto la gloria de Dios. Muchos han perdido cosas materiales, otros inclusive hemos perdido seres muy queridos y no ha sido fácil. Pero nuestra esperanza está puesta en aquel que nos dio la vida
en aquel que nos compró con su sangre preciosa, en aquel que nos dio la palabra de la eternidad y de la salvación, en aquel que al igual que en aquel momento de este pasaje y en el día de hoy te pregunta, ¿en quién has creído? ¿Puedes confesar como hizo la confesión de Pedro? Yo creo que sí. Y yo te invito, hermano, a que estos 3 días que faltan, rindamos nuestra vida al Señor, rindamos nuestros pensamientos, nuestras necesidades, consagremos nuestra familia a Él, nos demos la oportunidad de encomendarle estos últimos tiempos para decirle que en Él confiamos y que nuestra mirada está puesta en Él, porque el 2022, en el nombre del Señor, bajo la guianza de Él, va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? No porque de pronto no vayamos a tener aflicciones. ¿Por qué? Pero de todas ellas el Señor nos ha de librar. ¿Sabes por qué? Va a ser diferente. Porque tu mirada y mi mirada van a estar puestas en el autor y consumador de nuestra fe. En ese en que hoy celebramos. En ese el que le damos gracias cada día por su oportunidad de salvación y vida eterna. Somos testigos de la transformación de la humanidad y somos testigos de la transformación y la grandeza que Él ha hecho en nosotros. Así que hoy, iglesia, te invito a ello. Celebrar la venida de nuestro Cristo, del Hijo del Dios viviente, de nuestro Salvador, del Dios eterno, del Príncipe de paz, del Consejero admirable. Es tiempo de reconocer y de saber en quién hemos creído. Yo te declaro en el nombre de Jesús que este año 2022 será un año feliz y bendecido de la mano del Señor. Muchas gracias, iglesia. Muchas bendiciones. Venid, fieles todos,